Bueno, familia, muy buenas noches. Espero que esté muy bien el día de hoy, en este nuevo día de ayuno, de tema de ayuno. Empezamos entonces en esta tercera semana del mes de abril y el tema que vamos a ver en el día de hoy se llama Amor en Disciplinas. Entonces, primeramente un saludo a todo el ICT París y también obviamente al ICT Suiza. Espero que estén todos conectados y que le pidan al Señor que nos pueda mostrar y que nos pueda enseñar con el tema de hoy que está muy interesante. Entonces, el tema, como les decía, de lo que vamos a ver hoy es amor en disciplinas. Cuando hablamos de disciplina, hablamos en muchos casos y muchos de nosotros pensamos en disciplina tiene que ver con castigo, ¿cierto? Y eso es lo que muchas veces erróneamente hemos creído como cristianos, de que Dios siempre nos va a castigar cuando le desobedecemos. Y entonces hemos mezclado esos dos términos de castigo y disciplina. Y la palabra de Dios y en la cruzada y aquí en esta familia siempre nos han dicho que Dios nos disciplina porque Él nos ama. Como un padre ama también a su hijo, entonces lo disciplina. Y muchas veces entonces la manifestación del amor de Dios y del amor de nuestro Padre nos lo muestra con mandamientos, coloca límites, ¿cierto? Nos marca la senda, porque Él sabe del dolor que puede traer el pecado en nuestra vida. La idea entonces es que aprendamos a vivir por revelación y no dejarnos llevar por nuestra propia lógica, por entender y pensar que Dios me castigó porque no lo obedecí. Entonces vamos a ver unos ciertos puntos de lo que se trata el amor de disciplinas y el amor tan grande que Dios nos tiene. Y como ese amor tan grande, Papá Dios no nos puede dejar que nos vayamos, dejar que cambiemos nuestra senda. Él nos quiere y Él nos ama tanto que tiene que disciplinarnos para que nosotros nos quedemos pegados a Él, lo podamos seguir y veamos el fruto que Él quiere traer a nuestra vida. Entonces, el primer punto que vamos a ver se llama el amor en disciplinas es un proceso. Entonces, el aprender de aceptar la disciplina de Dios no viene de la noche a la mañana, obviamente, porque si nosotros empezamos a verlo de una forma racional, de una forma con nuestra propia mente y en nuestra propia sabiduría, pues una disciplina de Dios lo vamos a ver como un castigo, lo vamos a ver como algo negativo para nuestra vida. Y sabemos ya que todos los desiertos de Dios nos permiten avanzar y nos permiten llegar a la promesa. Entonces, entendamos primeramente que el amor en disciplinas es un proceso, es decir, no es algo que llega de la noche a la mañana. Y es un proceso entonces que implica tres cosas específicamente. Y la Biblia nos dice, lo pueden buscar conmigo, en Deuteronomio 28:1, donde nos habla entonces de las bendiciones que trae la obediencia en nuestra vida. Se los voy a leer. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, como les dije, la disciplina es un proceso que implica tres cosas. Vimos entonces primeramente oír, ¿cierto? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Entonces, para poder que ese amor en disciplina pueda pueda ser una realidad en nuestra vida, tenemos que primero oír, ¿cierto? Oír la voz de Dios, oír su palabra, escuchar su palabra. Obviamente que nosotros podemos ir a la Biblia, leer su palabra, escudriñar su palabra, ¿cierto? También obviamente tiene que ver con lo que nos dicen, por ejemplo, en la reunión, las reuniones que tenemos los sábados y obviamente el oír el consejo espiritual de nuestros líderes es importante. Entonces, primer acción que tenemos que hacer es oír la palabra de Dios y oír lo que Dios tiene para hablarnos. La segunda acción que tenemos que hacer es guardar la palabra de Dios, ¿cierto? Porque podemos muy fácilmente, como a muchos nos ha pasado, que
oímos la palabra de Dios, ¿cierto? Escuchamos la reunión, escuchamos el tema, todo muy bonito, pero no guardamos la palabra de Dios. ¿Y en qué se trata? ¿De qué se trata guardar la palabra de Dios? Se trata que una vez que yo salga de la reunión, medito en ese tema, medito en la palabra que Dios me habló, ¿cierto? Y la guardo en mi vida y acepto esa palabra que Dios me ha dado para después, entonces, tercer punto, ponerla por obra, ¿cierto? Porque podemos oír la palabra de Dios, podemos guardarla y podemos estar dispuestos a aplicarla, pero si finalmente no le creemos a Dios y no avanzamos en fe y no damos esos pasos de fe, pues entonces el proceso de disciplina y en amor que Dios tenía para nosotros, pues no va a poder ser completo, ¿cierto? Porque no pusimos por obra. Entonces, primer punto que vemos es entender que es un proceso, ¿cierto? Y que nosotros debemos oír, guardar y poner por obra la palabra de Dios. El segundo punto se llama el amor es un mandato bíblico, no una recomendación o consejo humano. Y esto también es muy importante que lo entendamos porque muchas veces creemos que el amor es todo muy bonito, ¿cierto? Pero se nos olvida que es un mandato bíblico, ¿cierto? Que Dios nos ha mandado y que obviamente Jesús en el Nuevo Testamento hizo su arma, su espada, su lanza, fue el amor, ¿cierto? Así que Dios nos dice, no solo se trata de una emoción, ¿cierto? No solo se trata de querer amar, se trata de un mandamiento bíblico, ¿cierto? Y podemos verlo en Juan 15, 10, 12, cuando el Señor nos dice entonces, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya lo hemos escuchado este versículo en muchas ocasiones, ¿cierto? Y es importante que lo pongamos en práctica. Entendamos que no es una recomendación, ¿cierto? Un consejo para que nos vaya bien en la vida, ¿cierto? Es un mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El tercer punto, familia, entonces se llama el cumplimiento de la ley es el amor. Y podemos basarnos en la Biblia en Romanos 13:10. Si pueden buscarlo, obviamente. Romanos 13:10. Y dice así, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quienes no conozcan el amor de Dios, hasta ahí lo dejamos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Las personas que muchas veces no conocen a Dios, ¿cierto? Y que viven religiosamente, van a tratar de buscar el amor de Dios y van a decir que el amor de Dios se trata de mandamientos, ¿cierto? Se trata de normas, se trata de costumbres y eso lo vimos en todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Donde el amar a Dios significaba seguir ciertas normas, ciertos ritos, ciertas formas de, por ejemplo, de comer, no comerás de ciertos alimentos. Y cuando Jesús vino y hizo su obra aquí en la tierra, Él le mostró a los judíos, al pueblo judío, que no se trataba tanto de tener normas, costumbres, leyes de hombres, sino que el primer mandamiento que Dios les había dado era el amor, ¿cierto? Porque el amor no hace mal al prójimo. Y como lo vimos anteriormente, Jesús nos dice en su mandamiento que os améis unos a otros. Así que esto es un mandamiento. Y si el amar al prójimo entonces es un mandamiento, pues el amor es en sí también el cumplimiento de la ley que Dios nos ha dado. Entonces, entendamos que primera, como lo vimos en el punto anterior, el amor no es una recomendación o consejo y el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, que si nosotros estamos llenos del amor de Dios, sabemos que también estamos cumpliendo su ley y que por tanto, si amamos a Dios, lo vamos a obedecer, ¿cierto? No porque nos toque obedecerlo, no porque un líder nos diga que tenemos que obedecerlo, sino porque amamos a Dios y por lo tanto lo obedecemos.
El cuarto punto también es muy interesante y el amor es nuestro mejor testimonio. Y en esta parte nos podemos todos sentir identificados estando en países como Francia y como Suiza, que son países quizás diferentes culturalmente a los países de donde venimos, que son países latinos, donde la familia, los lazos familiares son muy, muy fuertes, ¿cierto? Donde normalmente no hay tantos problemas de- del que los miembros de la familia se amen, ¿cierto? Sean cercanos. Pero en países como Francia, como Suiza, como Europa en general, pues es complicado, por ejemplo, tener relaciones interpersonales entre familia, por ejemplo, es muy complicado porque aquí desde muy jóvenes a las personas, los jóvenes les dicen, por ejemplo, a los 18 años que terminan sus estudios, ellos se van, cambian de ciudad, porque también el Estado y también los padres les permiten también entonces independizarse muy jóvenes. A lo que yo quiero llegar en este punto es que nosotros como latinos no podemos conquistar Francia, no podemos conquistar, ¿cierto? Suiza, Antioquía, si podemos poner el ejemplo, no podemos conquistar Antioquía si vamos a los franceses con juicios, con prejuicios, y vamos y hablamos de Dios, pero con religiosidad, si vivimos una vida llena de reglas, llena de tristeza, porque muchas veces las reglas traen tristeza, porque simplemente son reglas y no tienen nada que ver con el amor. Entonces el mejor testimonio, la mejor forma de ganar nativos es con el amor. Y el amor debe ser en nuestra vida el mejor testimonio. El amor tiene que ser nuestra insignia, ¿cierto? Para latinos y para no latinos. Porque en eso es que la gente va a poder transformar su vida y va a poder querer conocer más de Dios. En el que digan, bueno, esta persona veo que es una persona que, por ejemplo, se esfuerza en su trabajo, ¿cierto? No juzga a las demás personas, tiene una actitud positiva, siempre está sonriendo, siempre está buscando cómo puede ayudar a otra persona y siempre va con ese amor que lo caracteriza, ¿cierto? Y la gente se va a preguntar, bueno, ¿y de dónde saca ese amor? ¿De dónde saca esa motivación? Y es ahí donde podemos ganar nativos y podemos ganar la gente que tenemos a nuestro alrededor. Por eso es tan importante el testimonio y el testimonio en el amor. Y la Biblia en Juan, por ejemplo, en Juan 5:42, eh, la Biblia nos habla de cómo conocemos, cómo sabemos que somos discípulos de Dios, ¿cierto? En que amamos a otros, en que podemos servir a otros también, tal como nos lo enseñó el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, en este cuarto punto, intentemos y busquemos vivir una vida de testimonio basada en el amor. El quinto punto, familia, habla de el que tiene el amor de Dios en él, ama a su prójimo. Es un punto que ya vimos, que es muy parecido a los puntos que hemos visto, ¿cierto? Que Jesús nos hablaba entonces de que debemos amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Y en esto, es lo que yo les decía, perdón, en Juan 13:34-35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que el primer mandamiento y el mandamiento del que hablamos en el día de hoy es el amor, es el amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Es muy importante, familia, que entendamos que podremos ganar nativos latinos con el amor y con el ejemplo que estamos dando, ¿cierto? Siempre en amor, no con juicios, porque juzgar es muy fácil, ¿no? En esta sociedad y en hoy en día es muy fácil caer en la religiosidad, es muy fácil
en países como Francia, Suiza, ¿cierto? Que hay muchas libertades, mucha liberalidad, que se puede caer en el hecho de juzgar a la gente que sea, por ejemplo, dentro de la iglesia o simplemente gentiles. Es decir, porque esta persona, siempre está tomando, esta persona siempre anda con malas amistades, esta persona siempre está en negocios raros, ¿cierto? Siempre estamos en esa necesidad de estar acusando al otro, ¿cierto? De estar juzgando al otro. Y no es así como vamos a ganar a esas personas. Debe ser en el amor que Cristo nos mostró con su ejemplo, y también ahí quiero llegar en el sentido de que Cristo nos mostró cómo debían hacerse las cosas, ¿cierto? Porque Él no solo hablaba, Él no solo predicaba, Él no solo daba metáforas, ¿cierto? O grandes discursos, sino que Él aplicaba y vivía de lo que Él hablaba. Y entre otras cosas de lo que Jesús nos hablaba y de lo que vemos en su palabra es el amor, ¿cierto? ¿Y qué muestra Jesús con sus acciones? Sino exactamente el amor por nuestros prójimos, el amor por las personas sin importar condición física, sin importar que sean ciegos o que no puedan caminar, que sean cojos, sin importar clase social, que sea, por ejemplo, Nicodemo, que era una persona que tenía mucho conocimiento, que tenía seguramente mucho dinero, o personas como la viuda, por ejemplo, como María Magdalena, por ejemplo, que no tenían nada y que estaban abajo en la cadena alimenticia, si se puede decir. Cristo no hizo acepción de personas, ¿cierto? Entonces, tomemos ese ejemplo, ¿cierto? Y pidámosle al Señor en oración, ¿cierto? Siempre en oración y, y en guardar y en poner por obra el hecho de amar a todos los prójimos, a todas las personas sin importar condición física, sin importar que es creyente o no, ¿cierto? Entonces, tratemos de guardar esa palabra y de ponerla por obra. El sexto punto que vemos es: la vida de Cristo en mí es el amor. Y pueden acompañarme a Romanos 5:8, ¿cierto? Que habla yo se los voy a leer entonces, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos entonces que la vida de Cristo se ve representada en mí en el amor, ¿cierto? De que el poder y la transformación que Cristo hizo en mi vida, la forma más fácil en que yo puedo reconocer si alguien fue transformado por el amor de Dios y fue transformado por la obra de Cristo, es por el amor que esa persona puede experimentar y puede también transmitir a otros. Entonces la vida de Cristo en mí es el amor. Y el testimonio que viene de una vida transformada se ve, y los otros lo podrán igualmente ver, es en el amor. Séptimo punto. El amor nos permite soportar tribulaciones y angustias. Em, Les voy a leer un versículo, entonces les voy a leer un versículo. Ustedes lo pueden buscar, Romanos 8, 37, 39. Se los leo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor, entonces, el amor en disciplinas, el amor de Papá Dios, es el que nos hace vencedores y es el que nos hace soportar tribulaciones y angustias, soportar la prueba, que no es fácil, soportar los momentos difíciles, que a veces pensamos que lo único que tenemos en nuestra vida son momentos difíciles, son pruebas, y empezamos a decirnos y a pensar: bueno, Señor, ¿en qué me he equivocado? ¿Por qué me estás castigando de esta manera?
y como lo vimos y como hemos visto en estos primeros puntos, es que Dios tiene que hacernos pasar por pruebas para formarnos, pero siempre, siempre lo hará en amor. Y ese mismo amor que tenemos en Cristo, que sabemos que Él está con nosotros sin importar lo difícil que sea la situación, de saber que, como el tema que veíamos en el sábado, de que Él pagó el precio, ¿cierto? De que Él pagó el precio por mí, de que Él me liberó de la esclavitud del pecado, de que aún Él pagó, ¿cierto? Él pagó la deuda que yo debía haber pagado por mis pecados y por mis transgresiones. Y ese amor tan grande debe llevarme a mí a soportar tribulaciones y angustias y a saber de que Dios responderá y que por más difícil que sea la situación en el día de hoy, el día de mañana será mejor porque Dios ya tiene planeado un milagro con esa situación que le ha permitido en nuestra vida. Y recordemos que si Dios permite algo en nuestra vida es porque confía y porque sabe que vamos a poder sobremontar y sobrellevar esa situación. Entonces, lo importante aquí es que entendamos ese gran amor y que sobre todo también tengamos fe en confiar y en esperar la respuesta del Señor. El octavo punto, familia, habla de el verdadero amor es sin fingimiento. El amor sea entonces sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, como dice Romanos 12:9. El verdadero amor es sin fingimiento. Y esto también es un punto muy importante, porque muchas veces, y hoy en día también lo vemos, y en las iglesias, de que nos hemos vuelto muy, muy superficiales y perdón si es fuerte, pero muchas veces religiosos también. Y entonces vivimos de apariencia, ¿cierto? Vivimos de, de parecer llenos de amor, de parecer llenos del Espíritu Santo, de parecer que estamos muy bien con Dios, ¿cierto? De parecer que no tenemos problemas, de que somos los cristianos perfectos, digámoslo así. Pero vivimos y sabemos que estamos viviendo algo que no es verdad, porque realmente no estamos pegados y no estamos realmente pegados y cercanos de ese amor de Dios porque no lo estamos buscando, por ejemplo. Que no sea entonces familia, ese es nuestro caso, que no vivamos de solo tener una máscara puesta y vivir del agradar a otros, vivir de lo que las demás personas puedan pensar, sino que nuestro amor sea sin fingimiento, ¿cierto? De que nuestro amor sea real, de que nuestro amor por el prójimo sea sin esperar nada a cambio. Aprendamos entonces a dar primero sin esperar recibir, porque Dios nos habla en su palabra de que el que da recibirá y recibirá mucho más. Pero no es una persona que le va a dar a usted, sino es Dios el que le va a dar. Y cuando Dios da, da mucho más de lo que aún nosotros pudimos pensar, soñar, anhelar. Así que amemos y amemos sin fingimiento. Que no sean emociones las que guíen nuestros pasos, sino que sea el verdadero amor de Dios, que es el que guía mis pasos, que es el que guía mis palabras, ¿cierto? Porque la palabra tiene mucho poder y así como con la palabra podemos hacer mucho bien, así también podemos hacer mucho daño a las personas que nos rodean. Entonces, que ese amor que tenemos, que ese amor venga no de emociones, no de sensaciones humanas, sino que venga del Espíritu Santo, ¿cierto? Que sea la llenura del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, entre los cuales está el amor, que puedan ser, que la gente los pueda ver, que la gente pueda sentir ese poder y ese amor que viene del Espíritu Santo y que viene de Papá Dios. Punto 9 y ya casi acabamos, son 10 puntos. Punto 9 entonces, el amor es sufrido, porque por la mucha tribulación y angustias del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que
fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Segunda de Corintios 2:4. Segunda de Corintios 2:4. Y a Pablo aquí obviamente le hablaba a los corintios y le hablaba a sus discípulos que tenían en esta región y que les decía que él había llorado por ellos, que él había sufrido por ellos, que él había pasado tribulaciones, que él había ido a la cárcel por ellos, que su corazón se había angustiado por las situaciones que ellos habían vivido. Y Pablo nos dice que él escribía todo eso no para que fueran, para que ellos mismos estuvieran tristes y dijeran, "Uy, Pablo está sufriendo por nosotros", sino para que sus discípulos y para que los discípulos en Corinto entendieran cuán grande es el amor que Pablo les tenía a ellos. Y aquí viene entonces un punto importante porque bueno, ya depende de, seguramente cada cual tiene su situación, pero algunos de nosotros tenemos discípulos, otros van a tener discípulos, otros han tenido discípulos y no tienen en este momento, pero es cierto que esto tenemos que entenderlo y no solo con nuestros discípulos espirituales, sino también con nuestra familia y también con nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros hijos, ¿cierto? El amor no es fácil, el amar no es fácil y Jesús nunca nos dijo que el amor fuera fácil, ¿cierto? Él nunca nos dijo el amar va a ser más fácil que el no perdonar, ¿cierto? El amar va a ser más fácil que el odiar y el Señor nunca nos ha dicho que el amor será fácil. El amor es sufrido, ¿cierto? El amor es complicado a veces. Cuando una persona me ha hecho daño, es más fácil querer hacerle daño a esa persona que perdonarlo y que amar a esa persona. ¿Y qué nos dijo Jesús? ¿Qué le dijo a sus discípulos también y qué le dijo a la gente que lo estaba escuchando en ese momento? Bendecid a los que os maldicen, buscad el bien a los que os desean el mal. Y eso quizás es una de las cosas más difíciles para los cristianos de hoy en día y para nosotros en general, porque más fácil es buscar venganza, más fácil es no perdonar, más fácil es vivir con rencor como el mundo vive, porque el mundo vive así. Entendamos entonces que esto no son mandatos humanos, esto no son cosas normales, entre comillas, estas son cosas de Dios. Y el único que nos puede llevar a entender ese amor y que el amor debe ser sufrido y que el amor a veces es difícil, pero que es un mandamiento que Dios nos ha dado, ¿cierto? Para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Entonces, la única forma de que ese amor pueda verse a través de nuestra vida es en la búsqueda constante de Dios. Porque por pensamientos y por lógica humana, pues yo diría, no, imposible. O sea, ¿cómo voy a amar a alguien que me ha hecho daño? Imposible y nunca lo voy a hacer. Por eso no es por emociones, sino no podemos ver el amor y ver lo que Dios nos habla acerca del amor si lo vemos de una lógica humana, porque realmente amar al que me maldice no tiene ninguna lógica desde un punto de vista humano. Por eso lo importante es permanecer en la presencia de Dios, por eso es importante buscarlo cada mañana, porque si una mañana no lo busco, si una mañana no voy al trabajo y no estoy lleno del amor de Dios, puede que caiga, puede que cometa un error, puede que no viva ese amor que Dios quiere que yo viva, puede que no sea de testimonio ese día, puede que yo con esa acción que yo hice en ese día, puede que ya no pueda ganar a una persona que quizás el Señor hubiera podido ganar a través de nosotros. Por eso es importante el pedirle a Dios, aunque sea 5 minutos antes de irnos, de salir al trabajo, por ejemplo, de pedirle a Dios que Él sea, que nosotros seamos un instrumento y una prueba de su amor, ¿cierto? Que nosotros seamos llenos de ese amor por las personas, por nuestros prójimos, aún por las personas que nos eh, que nos quieren hacer mal.
Y ese amor, entonces, y es el 10.º punto, ese amor tan grande que Dios nos muestra y que Dios nos da cada día, y que Dios nos mostró al aún dar su Hijo, su mayor tesoro, por nosotros, es el que nos impulsa también a testificar de Cristo y a hablarle de Cristo a otras personas. Es el amor por las personas que se están yendo sin Cristo, es el amor de las personas que, que sufren, porque hay muchas personas que sufren y en los países como Francia y Suiza, quizás no hay, quizás hay menos enfermedades, quizás hay menos violencia, ¿cierto? Pero eso no quita que la gente no sufra interiormente, eso no quita que la gente no esté sufriendo. Y en Francia, en Suiza, por ejemplo, hay mucha soledad también. Entonces, la gente siempre necesita que estemos en Colombia o que estemos en Francia, en Inglaterra, en donde estemos, la gente necesita escuchar del amor de Dios, porque ese mismo amor es el que nosotros hoy en día nos permite estar de pie ante las dificultades y ante los problemas que tenemos en nuestra vida. ¿Y por qué no querer compartir ese gran amor y esa gran salvación y esa paz tan grande que nos puede traer el amor de Cristo en nuestra vida? Entonces, familia, que ese amor de Dios, ¿cierto? Que ese amor nos pueda llevar, que ese amor nos pueda llevar a testificar de Cristo, que ese amor nos pueda llevar a ser testimonio para otras personas. Y bueno, familia, pues se acabó el tema. Estuvo corto, estuvo bueno también. Espero que les haya gustado. Y antes de terminar, me gustaría que hiciéramos también una oración ahí donde ustedes estén y de pronto en sus casas esta noche también. Mediten en el amor de Cristo, el amor de Dios y de la importancia de que entendamos que Dios nos ama y asimismo como nos ama, nos disciplina. Y que sea en el amor como vamos a poder transformar nuestra familia, transformar nuestro país, transformar este mundo en el cual Dios nos ha puesto. Entonces, bueno, papá Dios, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar este tema. Te pedimos que tú seas trabajando en nuestra vida, que seas tú, Espíritu Santo, tocando esas áreas de nuestra vida que a veces nos dificulta, Señor, se nos complica el hecho de acercarnos a ti, Señor. Y muchas veces es porque no hemos entendido y no hemos comprendido o aceptado el amor que tú tienes por nosotros. Yo en el día de hoy acepto el amor que tú tienes por mí, acepto el amor, Jesús, del que tú has mostrado en la cruz por mí, el que muestras todos los días. Y te pedimos, papá Dios, que tú nos ayudes a, a vivir con amor, a hacer del amor nuestra lanza, nuestro mejor testimonio. Ayúdanos a amar a nuestros prójimos, amar al prójimo, ayúdanos a amar aún a las personas que buscan, que quieren hacernos daño, Señor, y que quieren hacernos mal. Ayúdanos, Espíritu Santo, a conocerte, poder conocerte más, intercede por nosotros para saber, para que entendamos y para que podamos pedir como conviene, para que no solo busquemos las cosas terrenales, Papá Dios, las cosas, un trabajo, aún el ser sano, Señor, sino que busquemos y que te pidamos también de ese amor que tú tanto quieres darnos a nuestra vida, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en el día de hoy, que veles por nosotros, por nuestras familias y que nos ayudes a oír y a guardar y a poner por obra tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, familia, les mando un abrazo y nos vemos para otro tema de ayuno la semana próxima. Chao.